sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Globovisión Salud. Como cada viernes, nos trasladamos a la calle exactamente el día de hoy en la cuadra gastronómica en Atar Creaciones Culinarias. El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo debe ser un plato saludable, balanceado y sano, cómo se dividen los grupos alimenticios y cuáles son los nutrientes de estos alimentos. Desde ya puede realizar todas las dudas que surjan a través durante la entrevista a través de nuestras vías de contacto salud-gb en Twitter. Ya me acompaña nuestra especialista del día de hoy, la nutricionista Mariana Legonia. Gracias por acompañarme nuevamente el día de hoy. Gracias a ti, un placer estar acá. Bien, como ya lo mencioné, esta tarde vamos a estar hablando de los grupos alimenticios, cuáles son los nutrientes y cómo debe ser un plato saludable. También cómo podemos sustituir los alimentos que quizás no podamos encontrar en el mercado. Bien, aquí quisiera saber primero cuáles son los grupos alimenticios que corresponden a nuestro plato. Sí, es importante manejar esta información porque la clave de una alimentación saludable es la variedad, que haya diferentes colores, diferentes texturas y al mismo tiempo diferentes tipos de alimentos en nuestro plato. Los alimentos se clasifican según su contenido nutricional. Cuando hablamos de nutrientes nos referimos a tres grandes tipos que son los macronutrientes. Están los carbohidratos, que es el combustible, lo que nos da energía. Están las proteínas, que son alimentos que contribuyen a lo que son los tejidos musculares, tienen sus funciones también. Y por último están las grasas, que tienen también propiedades, sobre todo a nivel metabólico y para darnos energía. Entonces, los alimentos los podemos clasificar en 6 grandes grupos. El primer grupo están los lácteos, en el segundo lugar estarían los vegetales, en el tercer lugar estarían las frutas, en el cuarto lugar estarían los cereales o los almidones, en el quinto lugar estarían las proteínas o los alimentos ricos en proteínas como las carnes, el pescado, los huevos, y en tercer lugar estarían las grasas. Esos serían los 6 grupos. Bien, aquí tenemos lo que serían los lácteos y los vegetales, los dos primeros grupos alimenticios que vamos a estar conociendo. Lo que quizás puede sorprender a muchos es que acá tenemos los lácteos, que es la leche y el yogur, pero no vemos el queso. ¿El queso no corresponde entonces al grupo de los lácteos? Podría decirse que es un derivado de los lácteos porque viene de la leche también. Sin embargo, nutricionalmente hablando, la leche y el yogur son alimentos sustitutos. Quiere decir que aportan la misma cantidad de nutrientes y de hecho los lácteos son alimentos muy completos porque tienen tanto proteínas, tienen carbohidratos y también tienen una pequeña cantidad de grasa. En cambio el queso es principalmente proteína y grasa, no tiene carbohidrato, pero los lácteos tienen la lactosa, que es el carbohidrato de la leche. Actualmente son las principales fuentes de calcio ahorita. Si no tenemos leche disponible, tenemos el yogur, que es lo que se recomienda porque aportan la misma cantidad de nutrientes y lo ideal es que busquemos versiones descremadas, bajas en grasa, porque las versiones completas tienen mucha grasa saturada y no es lo más apropiado para el organismo. Pero cualquiera de los dos nos puede servir. Los nutrientes, me comentabas que se dividen en macro y en micronutrientes. Hay una clasificación también. Cuando hablamos de micronutrientes se refieren a las vitaminas y los minerales, que son pequeñas sustancias contenidas también en los alimentos y cumplen funciones metabólicas específicas. En el caso de las vegetales, por ejemplo, tenemos un grupo lleno de micronutrientes, como son las vitaminas, los antioxidantes, y tienen funciones específicas en nuestro cuerpo que nos van a ayudar a desarrollarnos completamente. Ok, acá tenemos, ya que tocaste los vegetales, tenemos acá la lechuga, la zanahoria y se me fue la berenjena, se me fue el nombre, y la berenjena. ¿Qué pasa cuando están los vegetales crudos? ¿Estos podrían tener más nutrientes que cuando están cocidos? Casi siempre cuando hablamos de vegetales los podemos clasificar según su preparación, como los vegetales crudos. Cuando uno hace una ensalada, por ejemplo, vemos que como están los alimentos sin procesamiento, tienen una mayor cantidad de fibra. Cuando uno cocina un vegetal, cuando lo hace en crema, cuando lo hace en puré, pasa por un proceso donde esa fibra, que es un componente muy importante en estos alimentos, que tiene propiedades beneficiosas para el organismo, cuando uno los cocina o los somete a triturar,
pierde la fibra. Entonces, no es que sean malos, aquí no hablamos de alimentos buenos o malos, pero se recomienda principalmente que lo tengas en su versión original. Si son ensaladas frescas, por eso es que es chévere incluirlos diariamente, tratar de que sean coloridos. O sea, mientras haya más color en los vegetales que consumas, garantizas un mayor aporte de micronutrientes. Es por eso que es importante que este grupo no lo dejemos de lado. Bien, por ejemplo, los vegetales, ¿en qué platos del día deben estar? Si pueden estar presentes en todos los platos, en todos los momentos del día, mejor. Inclusive en el desayuno. Tú puedes hacer una tortilla de huevos con vegetales. Tiene un aporte nutricional mayor cuando le agregas vegetales picados. A los niños, por ejemplo, cuando uno le hace las arepitas, muchas veces puedes agregarle trocitos de zanahoria, incluso de remolacha, que le dan color rojo. Entonces, tratar de, si te preparas un sándwich, puedes agregarle vegetales como la lechuga, el tomate, la alfalfa. En el almuerzo es indispensable el brócoli, que estén presentes. que me encanta el brócoli. Exactamente. Tratar de que las porciones, cuando hablamos de porciones, hablamos de que cada cuerpo es distinto y según nuestras necesidades de nutrientes puede variar. Pero en modo general, el tema de los vegetales, como aportan pocas calorías, casi siempre el tamaño de la porción es más o menos 2 puños cerrados, que es lo que ocuparía más o menos la mitad del plato. Tratar de que siempre esté presente allí los vegetales. En cuanto a los aderezos, porque es muy importante, conocemos a muchas personas que están en una estricta dieta, pero cuando preparan una ensalada, medio vaso de aderezo prácticamente, y los aderezos básicamente están preparados de grasas, mayonesa, aceite. Entonces, ¿cuál es la porción? ¿Cómo podemos, por ejemplo, darle sabor sin perder una dieta balanceada en las ensaladas? Sin excedernos, porque siempre hablamos de el problema está cuando nos excedemos en alguno de estos nutrientes. En el caso de los aderezos, existen muchos aderezos que son a base de yogur. Estos aderezos tienen mucha menos cantidad de grasa que los que están basados en mayonesa o en aceite. Tratar de jugar mucho con los aliños, cuando utilizamos el perejil, ajo, cebolla, pimiento, o sea, ese tipo de cosas le dan una sazón mucho mayor. Lo podemos mezclar incluso con yogur o con ricota, con aderezos que sean más bajos en grasa, y allí sí podemos incluirlos. Si queremos aderezar con aceites, por ejemplo, lo ideal es que sea por lo menos por persona una cucharadita o una cucharada, no más allá de eso. Cuidar mucho la porción porque podemos tener una ensalada, pero como la preparemos puede aportar muchas calorías, sobre todo si nos excedemos. Hay personas que le agregan tocineta, que le agregan queso amarillo, que le agregan porciones de aguacate muy grandes. Entonces hay que tener un balance a la hora de preparar las ensaladas también. Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud, hablando este viernes acerca de cómo debe ser una alimentación balanceada y sobre todo conocer qué es lo que ingerimos, lo que comemos, conocer los alimentos que están diariamente en nuestro plato. Estamos conversando con la nutricionista Mariana Legonia. Ya estábamos hablando de los lácteos y los vegetales, ahorita estamos hablando de las frutas y de los cereales o almidones, ¿no? Que también pueden llamar. Vamos a comenzar por las frutas. Es así, las frutas son un alimento que tiene que estar siempre presente en nuestra alimentación. Nuestro país tiene la ventaja de, como que es tropical, hay una gran variedad de frutas, incluso de frutas de temporada, que podemos aprovechar para consumirlas diariamente. Normalmente las frutas las tenemos en su versión fresca o entera, en trozos. Muchas veces las tenemos también en jugos. Sin embargo, lo que se recomienda es tratar de consumir la fruta en su versión original para tener también las propiedades de la fibra. Exactamente, son alimentos que cuando tú los colocas en la licuadora, los bates, ya esa fibra se rompe y se pierden esa propiedad. Entonces, hay diferentes tipos de frutas, hay algunas que son un poco más dulces que otras, incluso hay algunas que en personas que tienen problemas con el azúcar o con la glicemia, se recomienda no abusar de ellos. No quiere decir que sean malas tampoco, como el cambur, por ejemplo, la uva, el níspero, el mango. También son frutas que tienen un índice glicémico un poco mayor,
pero se recomienda, el truco está en variar las frutas, tratar de consumir diferentes tipos de frutas que aporten, que tengan diferentes propiedades también. Por ejemplo, también la piña, al igual que la naranja, la piña es diurética, la naranja super vitamina C, la lechosa, también esta no debe faltar, es muy recomendable para las personas que tienen gastritis o algún problema estomacal, igual que el melón. Es así, fíjate que la lechosa tiene esas propiedades que nos ayudan a nuestro sistema gastrointestinal. También tenemos el mango, que es una fruta que se consigue mucho en la actualidad, tratar de consumirla siempre la fruta entera. Cuando la consumimos en jugos, se absorbe ese azúcar de la fruta, se absorbe muy rápido en el organismo. Entonces tratar de buscar siempre esas versiones que contengan más cantidad de fibra. Bien, ahora vamos a entrar en el grupo de los almidones o de los cereales, un grupo que va a causar polémica porque normalmente siempre es el pan, la arepa, pero también existen nutrientes o diferentes alimentos que tienen los mismos nutrientes y que lo podemos complementar. En este caso tenemos acá el pan y la avena, pero existen otros como es la yuca, el ñame, que también cumplen la misma función. Sí, tienen características similares. Entonces uno casi siempre cuando habla de cereales, uno suele relacionarlo con las harinas, pero también hay otros alimentos que son ricos en carbohidratos, que son los que nos dan energía, tienen que estar presentes en nuestro plato, incluso los granos, tipo las caraotas, las lentejas, los garbanzos también tienen una gran cantidad de carbohidratos y son almidones. Los tubérculos, ahorita tenemos que buscar también recetas que podamos hacer para que varíe nuestro plato y nuestra alimentación y así también garantizar un mayor aporte de nutrientes. Una cosa importante también con los almidones es que casi siempre los podemos encontrar en su versión refinada, cuando hablamos del pan blanco, por ejemplo, la harina de trigo, hay también versiones integrales. Cuando hablamos de que un pan integral tiene unas mejores propiedades que un pan blanco, es que este tiene más fibra, volvemos otra vez con la fibra, se metaboliza más lento, hace que los niveles de azúcar estén más estables en sangre, incluso tiene bastantes beneficios a nivel intestinal. Entonces, siempre preferir, cuando se pueda, alimentos integrales, cereales. Si vas a hacer arepas, puedes agregarle afrecho, linaza o avena también. También podemos hacer arepitas de yuca, arepitas de panquecas de avena que son riquísimas y son también saludables, sobre todo a las personas que, es muy recomendable a las personas que están haciendo alguna actividad física o cumplen alguna rutina de actividad, por ejemplo, cómo podemos usar lo que es la yuca y en este caso la avena para hacer, por ejemplo, un desayuno. ¿Cómo pueden estar estos alimentos en nuestra dieta? En este caso, por lo menos la avena casi siempre se prepara cocida, la puedes hacer o mezclado con algún lácteo, puede ser también incluso cocinado en agua, le puedes agregar trozos de alguna fruta para que tenga un sabor también diferente. Tratar de que ese dulce lo incluyamos es con la fruta y tratar de evitar el azúcar añadida, que sería, está dentro de otro grupo de alimentos, todo lo que son los derivados del azúcar, como el papelón, la miel, que son ingredientes que tenemos que limitar su consumo. No hacer que esto sea un exceso, sino simplemente en cantidades pequeñas. Entonces, por lo menos preparaciones con avena son muy buenas porque tienen la propiedad de bajar el colesterol sanguíneo. Para personas que sufren de lípidos en sangre elevados, la avena tiene estas propiedades de regularizar los niveles de colesterol. Entonces es uno de los alimentos más completos que hay, que deberían incluirse prácticamente en todos los días de nuestra alimentación. Ya que mencionas la miel y el azúcar, así pasa con los jugos. Cuando consumimos la fruta en jugo solemos ponerle un poquito de azúcar al jugo. Lo ideal sería entonces tomar siempre la fruta del jugo natural. Fíjate que si tú no tienes problemas de azúcar en sangre, si tú no tienes problemas de sobrepeso, pudieras consumir el jugo. Sin embargo, tratar de que la cantidad de azúcar que eches sea muy poca, no acostumbrarnos a ese exceso de azúcar. E incluso esto es algo que uno se adapta al sabor. Cuando tú poco a poco reduces las cantidades de azúcar en el día a día, va a llegar un punto donde te vas a acostumbrar a eso y después lo puedes ir retirando poco a poco. Pasa también con el café, por ejemplo, personas que toman mucho café al día. El problema es más que todo cuando le agregas esas cantidades de azúcar a estas bebidas. Entonces, tratar de buscar reducirla poco a poco para que tengamos garantizado de que nuestros niveles de azúcar en sangre estén mucho más estables.
Continuamos con más de Noticias Globo Visión Salud del día de hoy hablando acerca de la alimentación saludable. Recuerde que todas sus dudas y sugerencias la puede realizar a través de nuestra cuenta en la red social Twitter salud-gb. Por acá ya tenemos algunos comentarios. @Norita Ámbar nos dice salud-gb, muy interesante el programa de hoy. ¿Podrían ampliar respecto a la dieta de pacientes diabéticos? Ya vamos a estar hablando un poco más acerca de esto. También nos dice Belkis González, por favor, ¿cómo se puede descremar la leche pasteurizada y cómo se hace arepa de avena? Te digo, Belkis, que vamos a hacer después un programa de recetas para que tengan una dieta balanceada. Sin embargo, te vamos a dar también durante este segmento muchos consejos. Ok, Mariana, ahora sí voy contigo. Tenemos aquí dos grupos, los que son los proteicos y las grasas, y también lo que muchas veces las personas no se pueden resistir, lo que son los dulces. Vamos a iniciar entonces con los alimentos proteicos. ¿Cuáles son sus nutrientes? Los alimentos proteicos casi siempre uno lo asocia también con el pollo, con la carne. Sin embargo, alimentos como el queso son altos en proteínas, el jamón, los huevos también. Estos alimentos se caracterizan por tener un alto contenido de grasas de origen animal. Por eso es que es importante, cuando los vayamos a elegir, tratar de buscar aquellas versiones que sean bajas en grasa. Por ejemplo, el queso blanco es una mejor opción que el queso amarillo. Tenemos también las carnes blancas, el pollo y el pescado tienen menos cantidad de grasas saturadas que las carnes rojas, por lo que se recomienda no excedernos en este tipo de nutrientes. Entonces, por ejemplo, también los huevos son un alimento muy completo. Antes la gente tenía ese miedo por la yema, que es lo amarillo del huevo, porque ahí se concentra el colesterol. Sin embargo, ya se ha demostrado que no tiene una incidencia significativa en el colesterol sanguíneo. Sin embargo, se trata de no excedernos en su consumo, sobre todo personas que tienen el colesterol elevado, de repente dejarlo un par de veces a la semana nada más. Y en el caso también de los proteicos, tenemos también está el jamón de pavo, que es mejor opción. Salchicha, pero también tiene mucha grasa. Claro, en el caso de los embutidos hay que tener cuidado, porque lo que se recomienda es no caer en excesos. Mientras más natural sea nuestra alimentación, es mucho mejor. Bien, aquí caemos también en la preparación de estos, como por ejemplo el pollo y la carne. Las personas suelen hacerlos con grasa y condimentarlos. El punto está también en el condimento, sobre todo que estos sean naturales. Sí, utilizar muchos aliños naturales. Todo lo que son las hierbas, todos los que son tipo el orégano, tipo el perejil, el cilantro, el cebollín, todo esto le da mucho sabor a los alimentos, y vas a ver que no es tan necesario agregarle tantos condimentos como la sal, todos los adobos. Entonces la idea es alinearlo más bien con especias y con estos condimentos naturales, para tratar de no excedernos de los artificiales, como el adobo. Ok, aquí tenemos entonces el grupo graso, donde también tenemos aquí aceite y las nueces. También en este grupo corresponde la mayonesa, la margarina, todas estas que nunca, por lo menos en la dieta del venezolano, nunca faltan. Entonces, rápidamente, porque ya debemos ir finalizando, cuáles son las propiedades y cómo debemos administrar los excesos o el consumo de estos. Las grasas hay que estar pendiente de la cantidad. Básicamente tratar de que sea una cucharadita o una cucharada como máximo en cada plato servido, tratar de que sean aceites crudos, el aceite en su versión original, no frituras, y el aguacate, por ejemplo, es un tipo de grasa monoinsaturada que tiene la propiedad de arrastrar ese colesterol malo que está en nuestra sangre circulando. Entonces sirve mucho para personas que tengan problemas cardiovasculares, como el caso de las aceitunas también. Y los frutos secos como el maní, la almendra, las nueces, también son ricos en ese tipo de grasas monoinsaturadas saludables para la salud. Ya debemos finalizar, pero no podemos mencionar aquí los dulces que nunca faltan en estos antojitos que nos provocan diariamente. ¿Cuál sería lo ideal, las horas, por ejemplo, de consumirlo, sobre todo las personas diabéticas, como nos preguntaron ahorita? Aquí lo importante es no caer en los excesos. Si tú te comes un dulce cada ciertos días, no hay problema. En cuanto a las horas, más importante que la hora es la cantidad que tú consumas. Si te provoca un poco de dulce, pudiera ser tipo chocolate oscuro, de repente un par de cuadritos, puede ser en la mañana o en la tarde, pero lo importante es al final lo que consumas durante el día. Y en todo esto es cuestión de balance.
por comerte alguno de estos dulces una que otra vez no va a pasar nada y que todos los alimentos tienen una función específica que deben estar incluidos a lo largo del día. Bien, ya para finalizar rápidamente tus recomendaciones, Mariana. Bueno, fíjate que ante todo, nunca es tarde para cambiar tu estilo de vida. Si tú quieres comenzar a comer sano, tienes que crear conciencia de lo que cada uno de estos alimentos hacen en nuestro cuerpo. No es solo un tema de comer por comer, sino que eso nos va a garantizar una buena calidad de vida, una mayor salud y compartir más tiempo con nuestros seres queridos. Entonces, tratar de tener un poquito de conciencia con eso y sí se puede. ¿Tus coordenadas, vías de contacto? Nos puedes encontrar en Instagram y en Twitter y en Facebook como Conciencia Nutritiva. Ahí tenemos toda la información que estamos compartiendo el día de hoy. Gracias. Bueno, ya saben, una alimentación balanceada, la hidratación, que no lo mencionamos, pero también es fundamental, y el ejercicio físico son claves, son pautas básicas que debemos seguir para tener una vida sana. Agradecemos a TAR Creaciones Culinarias por estos dulces y por recibirnos la tarde de hoy. De esta manera ponemos punto final. Nuestras vías de contacto: salud_gb en Twitter y mis cuentas personales, Oriana Díaz en Instagram. Yo me despido y ya quedan con noticias Globovisión Deportes.